Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches a todos y todas. Con esta primer clase vamos a dar comienzo a los contenidos de la primera unidad. Como ustedes habrán visto en el programa, esta primera unidad va a trabajar o tiene la preocupación de inscribir a los sistemas educativos en sus orígenes, en sus funciones, que ahora vamos a comentar. A modo de hoja de ruta, de punteo de temas que vamos a trabajar hoy, vamos a empezar en primer lugar por hacer algunas distinciones conceptuales que tienen que ver con aproximarnos al foco de interés de la materia de políticas educativas, que son los sistemas educativos. Entonces ahí vamos a hacer una breve referencia a otros dos conceptos, el concepto de educación y el concepto de escuela, para contrastarlo, compararlo con el concepto de sistema educativo. A renglón seguido vamos a avanzar en una breve caracterización de cuáles son las funciones que tienen los sistemas educativos y por qué razón decimos o señalamos que constituyen un dispositivo de gobierno de las sociedades modernas. Y ya que hablamos de sociedades modernas, otro tópico que vamos a abordar va a ser precisamente en caracterizar qué es lo que entendemos por sociedades modernas, por nuestras sociedades actuales, digamos. Y vamos a cerrar esta clase haciendo algunas referencias, algunos comentarios al texto de Duvet que ustedes tienen para leer, y vamos a aprovechar también para contestar, comentar algunas inquietudes que nos han eh, hecho llegar por la plataforma. Entonces, dicho eso, me olvidaba, ustedes tienen un PowerPoint de esta clase, así que lo pueden seguir a medida que voy hablando, ese a modo de una suerte de guía, de guión, mejor dicho, de la clase. Entonces, decíamos que el primer punto era poder distinguir qué entendemos por educación, por escuela y por sistema educativo. Hacer estas aclaraciones es importante porque muchas veces en el debate cotidiano o en el debate, sobre todo que plantean los medios, se habla indistintamente de la crisis de la educación, la crisis de la escuela, la crisis de los sistemas educativos, y en rigor estamos aludiendo a procesos y situaciones distintas. Entonces, para hablar de educación, nosotros tendríamos que caracterizar a la educación como un tipo particular de proceso social que tiene dos características. Una, que ese proceso social se va a definir por ser un proceso de transmisión, de apropiación, de difusión, ¿de qué? De conocimientos, habilidades, saberes. ¿Por qué ponemos el acento en esta idea de procesos, en la idea de el qué transmite, ¿no? Estos contenidos, conocimientos, saberes, y en este juego que implica no solamente el transmitir esos conocimientos, sino el acto de aprenderlos o asimilarlos por parte de quienes están en el juego en este proceso. Dicho así de manera general, podemos decir que la historia de la educación o de este proceso es tan antigua como la humanidad misma. Entonces, este nivel de generalidad, bueno, nos sirve para aludir digamos, a procesos, digamos, de muy larga data, pero no nos sirve a la hora de pensar qué es lo que acontece en esos procesos en nuestra sociedad. Entonces, un concepto más preciso, digamos, o más que alude más bien a esas preocupaciones, es el concepto de escuela. La idea de escuela, a diferencia del concepto de educación, tiene una historia más reciente. Como nosotros podemos ubicar el nacimiento de la escuela, vamos a ayudarlos con unas imágenes. Eh, a ver, acá tenemos algunas imágenes.
Esta es una escuela, una de las primeras escuelas en el siglo XVI de las llamadas escuelas de latín. Si ustedes se detienen un poquitito en la imagen, van a ver que la idea de escuela se solapa, se superpone a lo que nosotros hoy diríamos un aula. ¿Mm? Un aula en el sentido como un espacio en el cual se reúnen algunos sujetos que suponen o esperan aprender algo y otros que intentan enseñarle ciertas cosas, ¿no? Como ven en la imagen, una de las características es que son procesos, si bien están todos juntos, la enseñanza, digamos, es individual. Por eso que ustedes ven mientras unos maestros intentan enseñarle a otros alumnos, otros están haciendo otras cosas. A lo largo del tiempo, ya a fin del siglo XIX, principios del XX, esto se va a ordenar de esta manera, ¿no? En lo que se llama el modelo, digamos, más secuenciado y graduado, en el cual el aula constituye parte de una institución mayor que es un conjunto de aulas y que vamos a llamar escuela. Y los alumnos van a estar divididos por edades, en una lógica que va de los conocimientos más simples, en los grados más chicos, a los conocimientos más complejos, en los grados más amplios. Bueno, acá tenemos una escuela nuestra, una escuela primaria, en el cual, si bien la forma, digamos, que vimos anteriormente, es de fin del siglo XIX, del origen, digamos, de los sistemas educativos, ese modelo se traslada hasta casi el día de hoy, porque cuando vemos esta imagen, que es un poco la situación que hoy nos pone la situación de pandemia, en el cual, así como ustedes están en su casa escuchándome a mí, los chicos de primaria, de secundaria también. Entonces la pregunta es si esto que estamos haciendo ahora podemos llamar la escuela. Pero digo, más allá de que vamos a volver sobre esta temática, importa en el sentido de que para definir la escuela, a pesar de todos esos cambios que hemos señalado, podemos caracterizarla en primer lugar como es una forma de institucionalizar esos procesos educativos o la educación que señalamos con sus rasgos anteriormente. Cuando digo institucionalización me refiero a que esas prácticas de transmisión están sometidas a ciertas reglas, ciertas pautas, ciertas rutinas, no podría decir cierta burocratización. Se hace en un cierto espacio físico, comienza a determinada hora, finaliza a determinada hora, los roles están diferenciados, hay alguien que enseña y hay alguien que aprende, hay una prescripción de qué es lo que hay que enseñar, qué, cuándo, digamos, de una progresión. Estos rasgos, lo que podemos llamar una forma institucionalizada de los procesos educativos. Ustedes preguntarán, bueno, pero la escuela que surgió en estos siglos XV, XVI en adelante, ¿fue la única institución, la única forma institucionalizada de la educación? No. Digamos, antes de la escuela surgieron las universidades, que son del siglo XII, y incluso en la antigüedad hubieron formas educativas que también estaban institucionalizadas, como el modelo de preceptores. Pero acá viene el rasgo más interesante, que es que este modelo que llamamos escuela, desde el siglo XV y XVI, sobre todo a partir de la disputa entre católicos y protestantes, la escuela se va a expandir a nivel mundial y va a desarrollarse lo que se conoce como procesos de escolarización. O sea, la masificación de la escuela fue de la mano de la generalización de este modelo que llamamos escuela. Pero bueno, decíamos que nos interesaba distinguir lo que es educación de lo que es escuela, pero también distinguirlo de lo que es sistema educativo, y acá también nos vamos a valer de una imagen
para poder distinguirla más claramente. A ver si podemos... acá tenemos. Esta es la imagen. Esto después lo vamos a ver en una próxima clase, pero me interesa que se detengan en el gráfico que está a su izquierda, en el cual ustedes ven a nivel vertical diferentes, lo que podríamos llamar diferentes sectores sociales, clases bajas, clases medias bajas, clases medias altas y clases altas, y a nivel horizontal tienen estos rectangulitos que dicen escuela. Bueno, uno podría decir de que si lo miramos horizontalmente, el primer nivel sería el nivel inicial, el segundo nivel la escuela primaria, el tercero la media y el cuarto superior. Digamos, ¿qué es lo que define un sistema educativo? Y ahí lo diferenciamos de lo que es escuela, que los sistemas educativos son en primer lugar una red de escuelas, ¿no? Cuyo rasgo tiene que ver con que son estas redes de escuelas que están articuladas de manera horizontal, tienden a ser similares las características de cada una de las instituciones en cada nivel. Las escuelas primarias tienden a tener características similares en distintos lugares, y están articuladas de manera vertical, esto es que los niveles educativos son sucesivos unos a otros. Primero la educación preescolar, después la primaria, después la secundaria, después la educación superior. Que para toda esa red institucional es necesario tener cuerpos burocráticos y jerárquicos para precisamente conducir y orientar esta red institucional de escuela. Y por otra parte también necesitamos instituciones que formen a los agentes, que formen a los docentes, que formen a los directivos, que formen a los distintos cuadros que tienen por funciones gobernar los sistemas educativos. Y finalmente es necesario un campo de saberes y un campo, vamos a llamarlo un campo académico, de aquellos que tienen por función transmitir, digamos, el saber específico para la enseñanza y para la conducción del sistema educativo. Digamos que la problemática que plantean los sistemas educativos es una problemática bastante más compleja y que es una creación propia, específica de las sociedades modernas. Dicho de manera sencilla, ni en la Edad Media ni en la Antigüedad hubo sistemas educativos. En ese sentido, el foco de nuestra materia va a estar puesta en las políticas educativas que se dirigen, que toman como foco los sistemas educativos. No es digamos, no vamos a estar la preocupación, digamos, de la escuela en términos de su historia y su origen, y tampoco va a ser la educación en general la preocupación, sino más bien la preocupación va a estar en los sistemas educativos. Dicho esto, señalábamos que lo propio de los sistemas educativos es haber nacido, haber surgido en el contexto de sociedades modernas. Pues bien, ¿a qué nos referimos con sociedades modernas? Bueno, en primer lugar nos referimos a las sociedades actuales que se caracterizan por ser sociedades de Estado nacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que son sociedades que en el orden político se han estructurado en términos de un aparato institucional que llamamos Estado y que tiene por funciones, digamos, proveer y organizar, digamos, las distintas tareas que demanda una sociedad. Entonces el Estado, como vemos en estas coyunturas críticas, como esta pandemia, bueno, el Estado cumple un rol central en el sentido de organizar la emergencia sanitaria, de organizar, digamos, la asistencia de los individuos, y sobre todo el Estado tiene la función de coordinar estas acciones para resolver estos problemas. El rasgo nacional significa de que a su vez esta estructura
estructura organizativa está asentada sobre, no solamente sobre un territorio específico, sino alrededor de la idea de que los habitantes de ese territorio específico se identifican mutuamente, se reconocen mutuamente a partir de esta idea que es la idea de nación. ¿Mm? La idea de nación sería esta suerte de lazo de sentimientos, digamos, que nos hacen pertenecer a un colectivo mayor, ¿no? Bueno, sobre esta cuestión vamos a hablar en las clases que vienen, que ese sentimiento que llamamos nación, lejos de ser natural, es parte de una de las tareas que tienen los sistemas educativos, como es transmitir y generar ese sentimiento de pertenencia, entre otras cosas por los símbolos patrios, por una historia común, etcétera, etcétera. Pero digamos de que las sociedades modernas son sociedades de estados nacionales. Y que otro rasgo que tiene esta particularidad que es el Estado Nacional, es que, digamos, supone una organización política en el cual la dominación, o sea, digamos, la forma en que se regula el poder en este tipo de Estado, está asociado a una figura central, que es una figura propia de la modernidad, de la sociedad moderna, que es la figura del ciudadano. La figura del ciudadano es este sujeto libre, racional, que toma decisiones y que se vincula al poder a partir de una acción racional. ¿Qué quiere decir eso? De que obedezco a las reglas del Estado y de los gobernantes. ¿Por qué? Porque han sido elegidos conforme a pauta que nos hemos dado. Y por eso aceptamos, lo hayamos votado o no hayamos votado a quien gobierna, aceptamos esa regla del juego. Pero esa aceptación no es una aceptación, digamos, ciega, sino una aceptación racional. Digamos de que si desde el orden político los rasgos están dados por el Estado Nacional, desde el punto de vista económico las sociedades modernas se definen como sociedades capitalistas, donde hay una apropiación privada de los medios de producción y de los productos de esa producción, que se caracteriza por el trabajo asalariado, y sobre todo por la presencia del mercado como espacio de intercambio en esta sociedad que tiende precisamente a dividir los individuos entre aquellos propietarios y no propietarios. Desde el punto de vista cultural, las sociedades modernas se definen por el carácter secularizado, vamos a llamar secularizado en el sentido que los fundamentos de esta sociedad no son religiosos, sino son precisamente racionales, y una de las ideas fuerza que es propio de la modernidad es esta idea de razón, que comienza con lo que llamamos el pensamiento iluminista. Digamos que el último rasgo de las sociedades modernas es el carácter predominantemente urbano. Esto es lo que también diferencia sociedades tradicionales, antiguas, que van a ser predominantemente rurales. Bien, planteado de esta manera la sociedad moderna, pasemos a ver cuáles son las funciones que tienen los sistemas educativos en estas sociedades modernas. Entonces, vamos a señalar de que en las sociedades modernas, los sistemas educativos cumplen una función central en lo que podríamos llamar la gobernabilidad de estas sociedades. ¿Por qué? Porque estas sociedades, al estar centrados en el ciudadano y en este individuo libre racional, bueno, el problema de cómo gobernar, de cómo asignar las distintas tareas en una sociedad cada vez más compleja, y cómo, a su vez, digamos, transmitir esta idea común de nación, pero a su vez conocimientos especializados, bueno, plantea todo un dilema respecto de cómo se hace estas tareas en sociedades básicamente masivas, de millones de habitantes.
En este sentido vamos a decir de que los sistemas educativos nacen de la mano, son por un lado un resultado y una consecuencia también de estas sociedades modernas. Fue necesario crearlo precisamente como esta red institucional de escuelas articuladas como una máquina burocrática capaz de cumplir, entre otras cuestiones, estas funciones, estas tareas. Si las queremos resumir, estas funciones de los sistemas educativos, vamos a decir, bueno, formar al ciudadano, generar o transmitir esta identidad nacional, preparar y distribuir a la población para distintas ocupaciones y, no menos importante, legitimar el orden social. ¿Qué quiere decir legitimar? Bueno, cómo los sistemas educativos ayudan a generar la idea, la justificación, si ustedes quieren, de un cierto tipo de distribución del orden social y político. Podríamos llamarlo también funciones de tipo ideológico o de generar cierto consenso. Ahora, ¿cuál es la piedra angular que tienen los sistemas educativos? Y esto es lo que hace parte de su éxito durante buena parte de, desde la generación de los estados nacionales hasta ahora, es que, digamos, se ha sentado sobre una ideología particular, que es la ideología meritocrática. Sobre esto se ha discutido, a veces con profundidad y a veces no tanto, pero en el sentido de que la ideología meritocrática parte de una idea que no es muy descabellada, que es la idea de que al ser los individuos, si bien iguales en derechos, no somos todos iguales. Hay altos, bajos, gordos, flacos, más ágiles, menos ágiles, etcétera, etcétera. Tenemos características singulares. Entonces, la idea meritocrática parte de un supuesto. Un supuesto, estoy diciendo que es como si los actores, los individuos actuaran de esa manera. Ese supuesto es que los méritos, que pueden ser de origen natural, una suerte de don, de característica particular, o puede ser el esfuerzo, tomado como mérito, los que determinan la selección al interior del sistema educativo. De alguna manera, la ideología meritocrática parte de la idea de que, digamos, esas diferencias explicarían, o de esfuerzo o de dones, los resultados educativos y estos, a su vez, marcarían las distintas formas de distribución de la población en trabajos y distribución del poder. Por supuesto, como es una ideología y parte de ese supuesto, deja de lado una discusión que después vamos a profundizar, que es que los individuos, digamos, si bien son singulares, existen condiciones sociales que determinan sus posibilidades. En ese sentido, los problemas de la desigualdad social inciden fuertemente en los desempeños educativos, entonces ese supuesto de que los dones o el esfuerzo hay que relativizarlo. Digamos que en ese sentido, buena parte del éxito de los sistemas educativos ha sido sostenido sobre este principio. Ahora bien, es interesante esta discusión y vamos a ir cerrando, porque nos permite leer y discutir de otra manera el texto de François Rouvel. Ese texto es un texto que ya tiene unos años, fue una conferencia que dio este sociólogo de la educación francés y que tiene un título un poco provocador, que se llama Mutaciones institucionales y o neoliberalismo. Él va a trabajar en una clave a partir de una hipótesis que es discutir si la crisis de la escuela, y nosotros podemos pensar la crisis de los sistemas educativos, es solamente causa de las políticas neoliberales. En su argumentación él va a decir, bueno, efectivamente los efectos del neoliberalismo sobre la escuela y los sistemas educativos son evidentes, las desigualdades, pero se pregunta, ¿esa crisis es solamente el resultado de las políticas neoliberales?
de hecho, como el texto tiene unos años, uno podría decir, pasaron distintos gobiernos, distintas corrientes, uno podría decir que seguimos hablando de la crisis de la escuela o los sistemas educativos. Bueno, en esa línea su argumento intenta mostrar de que en realidad es la crisis de lo que él va a llamar el programa institucional de la escuela. Dicho de manera sencilla, cómo fue pensada la escuela, ¿no? Y iban a encontrar algunas de estas funciones que fuimos señalando antes. No vamos a avanzar en lo que ustedes tienen para leer, pero sí vamos a señalar algunas dudas que algunos compañeros han señalado y que me interesaría profundizar. Una de las características que definen el programa institucional que señaló Dubet es la idea, o él lo llama a partir de la idea de que la socialización también es una subjetivación. Bueno, para aclarar un poquitito, la idea de socialización es la idea de que una de las funciones que tiene la escuela es precisamente introducir a la nueva generación en las pautas que regulan la relación de los actores en una determinada sociedad. Dicho de manera muy sencilla, podemos hablar de una socialización primaria que se da en el seno de la familia. Sabemos quién es papá, mamá, cuáles son las reglas, hay que hacerlo a los dos, etcétera, etcétera. Pero el paso a la escuela sería el paso de transformar ese tipo de autoridad ligada a lo filial a las autoridades que se construyen en ámbitos sociales. Por ejemplo, la autoridad que los padres van a investir a los docentes, ¿no? Antes se decía que la idea que la maestra era una segunda mamá como para digamos, investirlos de autoridad. Esa socialización que señala Dube es la que tiene que ver con estas pautas, estos patrones de comportamiento que se adquieren en la escuela. Y él dice que parte del secreto de la escuela fue precisamente eh, para que el sujeto pueda llegar a un punto de libre albedrío, de actuar según su buen entendimiento, tenía que primero someterse a esas reglas. O sea, parece una paradoja que para ser más libre hay que someterse a ciertas reglas. Cuando él dice la socialización también es una subjetivación, está aludiendo que ese incorporarse a esas pautas no está desligado de conformarse como un sujeto, que no es solamente la aceptación de pautas, sino precisamente la idea de conformar esa autonomía individual. Bueno, lo que él va a decir es de que uno de los rasgos que hace crisis en la escuela es que precisamente las definiciones de esa autonomía son cada vez más plurales y se chocan, en cierta manera, con estas pautas ligadas a la socialización. Pero no avancemos un poquitito en esto, vamos a dejarlo para las próximas clases, pero lo que es interesante de esta pregunta que nos hicieron es que Dubet se da claramente cuenta de que buena parte del éxito de la escuela estaba en que tanto los docentes como los padres y los jóvenes y niños aceptaban ciertos valores y principios que no estaban cuestionados, y esto es precisamente una de las características del tiempo actual, en el cual no está muy claro, no hay consenso pleno respecto de cuáles serían esos principios y esos valores. Más diríamos, hay una conciencia de una pluralidad de distintos valores sobre el cual la escuela tiene que pensarse, y por supuesto también los sistemas educativos. Pero bueno, vamos a ir de a poquito. Espero que tengan una buena semana y espero que les haya gustado el video. Bueno, mucha suerte. Chao, chao.